La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Ucayali en Cepagua, Radio La Convención en Quillabamba, Radio Puerto Maldonado en Madre de Dios, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, y también a través de La Voz de Ayacucho en Ayacucho y frecuencia modulada Huánuco en Huánuco y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú. Y bien, buenos días, Rosa María. Muy buenos días a todos. Primero agradecer a toda la gente que nos ha visto ayer. Tuvimos una entrevista extensa con Kenji Fujimori. Fueron 70 minutos, me han dicho. Sí, fue larguísima. Larguísima, ¿no? Hemos terminado cerca a las 9:20. Claro. Y tú haces la introducción más o menos 10 minutos. Claro. Con la queja de nuestros... No han habido quejas esta vez. Nuestros colegas en todo el Perú creo que han estado entretenidos. Sí, todo el mundo ha estado atento. Ha estado atento. Y también han estado muy atentas las redacciones de otros medios de comunicación, que no nos dan el más mínimo crédito. Algunos sí, ¿eh? No, dicen Radio Santa Rosa. Sí. Pero, digamos, yo no existo. No, eres invisible. Soy invisible. Acá una voz invisible hizo las preguntas. Miren, 1, el comercio. 2, RPP. Sitios en los que yo he trabajado, ¿no? Pero en fin. Te conocen, ¿no? Creo. Yo no sé si en RPP me conocen o no. No sé, trabajé 10 años ahí, pero de repente ya se olvidaron de mi nombre. Y ya a la tercera de Canal N dije, ya esto es mucho, ¿no? Porque ya no es coincidencia, ¿no? Parece que es una especie de terror hacernos algún tipo de publicidad. Y entonces, no tienen nada que temer. Esta es una radio pastoral que no tiene publicidad, vive de una rifa, es lo que les explicaba ayer, y de la caridad pública, de verdad, del cariño de los oyentes, ¿no es cierto? Básicamente la caridad pública, como dicen los padres, de la divina providencia, así de simple. Entonces, estamos en otro juego, no jugamos el juego publicitario en esta humilde esquina del país. Así de sencillo. Tenemos que agradecerle a Kenji Fujimori, que tuvo la paciencia de estar mucho rato con nosotros y de soportar todas las preguntas que le hice. Y obviamente la entrevista fue muy larga, lo cual me permitió, creo yo, ir despacio hacia donde yo quería ir, que eran las preguntas que interesaban a más gente. Pero sus respuestas han sido consignadas en varias páginas web. Anoche yo me reía como los 10 mejores momentos, o las frases que nos dejó, o las cosas que debe saber. Pero sí, dijo cosas muy, muy interesantes, creo yo, que no había dicho hasta ahora, y que revelan un ambiente dentro del Congreso muy preocupante para la democracia. Porque, entre otras cosas, las frases con las que me quedo es que él señala que se vive un ambiente dentro del Congreso de miedo, que él tenía miedo dentro del Congreso, que han contratado... Tiene actualmente, sí. Uh-huh. Han contratado más de 600 personas extras en el Congreso. ¿Para hacer qué? Para vigilarlo, para supervisarlo, para seguirlo. Entonces, que la verdad que este estado policial dentro del Congreso le preocupa, y claro, nos tiene que preocupar a todos, porque nadie quiere un Congreso que tenga un estado policial, sino un estado donde las cosas puedan fluir, naturalmente. Y obviamente, ha enfrentado ayer a su hermana. Eso es muy difícil, porque fueron muy unidos y muy doloroso, pero evidentemente hemos sido testigos de una confrontación en el plano de las conductas, y también de las ideas, ¿no? Pero las conductas, sobre todo el trato humano dado de ella hacia él y de él hacia ella, y las ideas, ¿no? Las ideas sobre el futuro de su padre. Bueno, donde hemos tenido también un debate interesante ayer, así, punto aparte, es con nuestro nuevo cardenal, el cardenal Pedro Barreto, cardenal de la Iglesia Católica, no un cardenal de Huancayo, como ha dicho el señor Galarreta, tristemente, no, los cardenales son cardenales de la Iglesia, de toda la Iglesia universal. No es el cardenal de Lima, ni el cardenal del Perú, ni los cardenales del Perú, ni el cardenal de Huancayo, ¿verdad? Es un cardenal, punto. Bueno, el cardenal dijo algo
que recoge el sentir popular. Dijo, el Congreso vive a espaldas de la realidad del país. Bueno, todos piensan eso. todos pensamos lo mismo. Yo lo vengo eso. diciendo hace semanas. Dense cuenta, como dice San Pablo, del mundo en el que viven. San Pablo se estaba refiriendo a otra cosa, pero en fin, se estaba refiriendo al final de los tiempos, pero a lo que voy es efectivamente, no hay una relación entre la vivencia, ¿no es cierto?, de sus electores y la vivencia de los congresistas de la República. Monseñor Barreto hizo mención a ese asunto, a ningún otro asunto. Claro, lo que sucede es que lo dice al día siguiente de que en ese mismo congreso han condecorado a Monseñor Cipriani. Entonces, ¿cuál es la lectura popular? Monseñor Cipriani es fujimorista, Monseñor Barreto no es fujimorista. O por lo menos eso es lo que el señor Luis Galarreta pretende que creamos. Porque dice, yo soy católico y obviamente como católico no voy a responder. Oiga, el señor Pedro Barreto también es católico y como católico está respondiendo, o sea que podría hacerlo sin ningún problema. Yo lo que le diría es que le mando muchas bendiciones, y que espero que Dios lo bendiga. Yo no sabía que Monseñor Galarreta repartía bendiciones. No tenía la más remota idea. Así que vayan, por favor, ustedes a recibir las bendiciones de Monseñor Galarreta. Yo pensé que las bendiciones nos las daban los monseñores, pero en fin. Entonces, bueno, la verdad es que esto es penoso, ¿no? Ha dicho también que el Papa tendrá que ver eso. Y yo diría, pues, conociendo al Papa Francisco, se pondría de pie y lo aplaudiría, porque está recogiendo el sentir como pastor, el sentir del pueblo. Como ha dicho el Papa, quiere pastores con olor a oveja. Y la oveja está molesta. Anoche ha habido mucha gente en el centro de Lima. Miren, para que RPP ponga que miles marcharon, y no cientos ni decenas, tienen que haber sido más de miles. ¿Estuviste ahí, Abel? No, ayer no. ¿Saliste más temprano de acá? Temprano. Acá Naila, la activista, sí estuvo ahí. ¿Qué tal? Bien, bastante gente. Lo que pasa es que Naila es chata, entonces nunca nos puede hacer un buen reporte del asunto. Pero ¿cuánta gente? No sé, bastante. Pero ¿cuánta gente? No, es que yo estaba muy abajo, no veía. Tiene que subirse a un balconcito. Tú con balconcito. Yo lo que hago, me subo ahí a donde dirige el tránsito la policía, pues nada, las fotos que saca, porque de ahí sí ves. Ayer han salido estudiantes, han salido colectivos pidiendo dos cosas. Uno, el tema del impuesto selectivo al consumo, igual que en Arequipa ayer ha sido un paro fuerte, ha sido un paro contundente. Ayer en Arequipa paró duramente, mientras el presidente hablaba por teléfono con Paolo, ¿no es cierto? Y estaba en no sé qué frivolidad, Arequipa paró muy fuerte. Nos están escuchando en Arequipa ahorita. Sí. No han habido clases. Nuestra radio San Martín allá ha transmitido todo en directo y ustedes lo pueden ver en su página. Fuerte el paro. Fuerte el paro. O sea, no han habido clases, no han habido comercios, y las carreteras han estado tomadas, lo cual obviamente, como ustedes comprenderán, no está bien, eso es un delito. Pero las salidas de Arequipa a Uchumay o a Yura, yo he visto las fotografías clarísimas, las carreteras tomadas, o sea, el paro de 24 horas fue, desde el punto de vista de la organización del paro, exitoso, en el sentido que Arequipa paró. Y paró toda. O sea, no era que había grupos que no querían parar, no, paró. Y pararon los colegios, sobre todo, que eso es fuerte también para un día de escuela, ¿no? Entonces, la verdad es que hay situaciones en las cuales creo yo, ni el gobierno ni el Congreso está en sintonía con lo que le está pidiendo la población. Entonces, anoche en Lima, el temario, digamos, de la marcha tenía dos ejes, ¿no? Uno, una renovación parlamentaria. Estas personas pedían que se vaya al Congreso y que se convoque una asamblea constituyente. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con esa posibilidad porque creo que es muy compleja y que la Constitución tiene sus propios mecanismos de reforma. Pero sí creo que hay un malestar. Y en lo del selectivo al consumo, lo que veo es que el presidente dice que no va a haber ningún retroceso y después dice que va a haber algún retroceso. Lo que es lamentable es no tener contundencia en la política pública. O sea, si vas a aplicar una política pública que sabes que va a tener un costo en tu popularidad, pero estás convencido que es lo mejor para tu país, tienes que salir a defenderla con todo. Pero si le dices a la gente, bueno, no estamos muy seguros de que estemos haciendo el bien, dime tú, yo también salgo a marchar.
Porque yo quiero que mi autoridad esté bastante segura de que está haciendo el bien si me está grabando con una situación impositiva más alta, ¿no? Si no les gusta, podemos conversar, ha dicho el presidente. Todo es diálogo. Entonces, no estás seguro de tu política. Más bien, tú convénceme a mí de que necesitas esta política por las razones que fueran, sean recaudatorias o razones de salud pública, pero convénceme. Ya, eso se llama hacer trabajo político. Un buen trabajo político, es decir, la política como al servicio del bien común. Estoy tan convencido que esta política es una política al servicio del bien común que aun cuando no me la comprendan o no la entiendan, etcétera, se la voy a explicar a la población y la vamos a aplicar. Y voy a bajar 10 puntos en mi popularidad y los recobraré después cuando la gente se dé cuenta lo bueno que es esto para todos, con las incomodidades que hay al principio. Pero si no eres capaz de hacer eso y le dices a la gente, sí, te voy a cobrar más impuestos, pero si no te gustan, bueno, de repente pues te lo reduzco, ¿no? Podemos conversar. Entonces, no me estás grabando por el bien común, ¿por qué me estás grabando? Complicada la situación del presidente Vizcarra, repito, todos se han trepado ayer a la ola de Paolo Guerrero, entiendo que estén contentos, pero hay otros problemas en el país también. Así es, y gravísimos. Y gravísimos, los partidos se van a jugar, los vamos a ver, todo el mundo va a estar contento, ya. Pero mientras no haya partido, nos podemos concentrar en otras cosas también. La próxima semana para el Congreso va a ser clave porque Yori Lescano sigue evaluando la posibilidad de presentar la moción de censura contra Luis Galarreta él solo. Obviamente está conversando con otros parlamentarios, pero simplemente recoger el sentir popular y por la forma autoritaria en la que se ha gestionado el Congreso, por las amenazas a la libertad de expresión, que yo creo que han sido sistemáticas ya, por la frivolidad en el gasto, por las contrataciones irregulares o excesivas, tiene fundamento más que suficiente para decir que no se está administrando correctamente bien el Congreso y que por lo tanto su presidente puede ser censurado, ¿no es cierto? Y no puede ser que el señor Galarreta empezara con unas declaraciones tan absurdas, ¿no? Como las siguientes. Y les leo lo que dice Canal N. Luis Galarreta, presidente del Legislativo, afirmó que ya dio la vuelta a la página. Nadie le ha pedido que dé ninguna vuelta a la página respecto a sus propias declaraciones. O sea, yo ya me he perdonado a mí mismo. Estoy agotado, ¿no? Nadie le ha pedido eso. Respecto a sus declaraciones en las que califica de mermeleros a algunos medios de comunicación. Además reiteró que no cometió un error en estas expresiones y dijo no saber porque algunos periodistas se han sentido ofendidos. O sea, si ya no tiene esa capacidad de comprensión, ya eso es un problema grave, porque yo entiendo que si alguien te agravia, por lo menos teniendo la intención de agraviar, está claro que te ha agraviado y él lo sabe, y bueno, su agravio por lo menos cumple el propósito, ¿no es cierto?, que él se había propuesto, agraviarte. Pero él dice que no entiende por qué se han sentido ofendidos. Y bien, nos hemos sentido ofendidos, vamos a recordar al señor Galarreta, porque el señor Galarreta ha dicho que Augusto Álvarez Rodríguez ha recibido dinero de Odebrecht. Y eso es difamación. Y él lo sabe, él sabe que es mentira. Sabe perfectamente que es mentira. Porque si fuera verdad, jamás debió haber asistido a una sola entrevista con Augusto Álvarez Rodríguez cuando trabajaba en Canal 2 en plena campaña. Ni después, ni posteriormente. Yo no me sentaría con un periodista que yo sé que ha cometido un delito, porque le ha imputado un delito, recibir un dinero ilícito. Y si el señor Galarreta cree que eso es un delito, tiene que denunciarlo. Si no, es omisión de denuncias del presidente del Congreso. ¿Se dan cuenta? Entonces no es una cuestión de ofender, es una cuestión de cometer delitos, son hechos delictivos. ¿Y qué más ha dicho? Yo he dado vuelta a la página. Sé que varios no la darán, pero varios están dolidos. Porque por lo que he comentado, a raíz de un columnista. Pero a ver, si el columnista te dice cloaca, te dice Keiko escogió el más matón de todos, bueno, yo creo que está haciendo una descripción. Es absolutamente descriptivo. Y cuando le digo membelero, se araña a todo el mundo. Es muy diferente decirte que el Congreso de la República tiene 3 personas con sentencia consentida y ejecutoriada por delito contra la administración pública, 3 que como tienen inmunidad de arresto, no les levantan la inmunidad para ser arrestados. Díganme ustedes si eso no es un problema mayúsculo, que en un Congreso de la República hayan 3 personas
o sea, sentenciadas, con sentencias de 5, 6, 7 años por cumplir. Entonces la policía solamente tendría que llevarlos. Solamente llevarlos, nada más, que están requisitoriados, con requisitoria. Y el Congreso no les levanta la inmunidad de arresto y los entrega. La Corte Superior de Cusco ya no sabe cómo pedírselo al Congreso de la República. ¿Y qué hacen ellos? Nada. ¿Eso no es una cloaca? Eso no se tapa entre delincuentes. Estás tapando delincuentes. No porque yo le diga delincuentes, sino porque se lo dice su respectiva Corte Superior en cada una de sus jurisdicciones. 3. Estos no son casos que se están investigando, ni que tengan problemas con la hoja de vida, donde hayan manifiestamente mentido, que también los hay. No, tenemos 3 personas que objetivamente tienen una sentencia. Vinicio Ríos en el Cusco, Óscar Marcolel en Tacna y uno más. ¿Ya? Sentencias. Peculado. Entonces, esas personas no pueden estar en el Congreso de la República, tienen que cumplir sus condenas. ¿Por qué todos los demás peruanos tienen que cumplir sus condenas y esas personas no? ¿Qué hace el Congreso de la República? Los protege. ¿Por qué? Porque necesita sus votos, y además necesita sus votos en una condición de extorsión. Es decir, si tú no votas como yo te digo, te mando a la cárcel. Así es. La inseguridad absoluta. Entonces no estamos obteniendo una representación popular, sino estamos obteniendo una representación taimada, pues, ¿no? Apocada, porque si no hace lo que te dice la mayoría, te mandan a la cárcel. ¿Eso no es una cloaca? Y es el más matón de todos, el señor Galarreta, sí, pues, porque es capaz de difamar. Es capaz de difamar sin ninguna conciencia, según él, porque él dice que no entiende por qué han ofendido. De repente, bueno, cuando una persona no tiene conciencia de los actos que ha cometido, o tiene una grave alteración de la conciencia, es inimputable. De repente, pues, esa situación, dice que no entiende. No sé por qué se han sentido ofendidos. Ha dicho que ha recibido dinero, una coima de una empresa que está siendo juzgada en el Perú y en el mundo entero por entregar coimas. Eso lo ha dicho delante de todo el Perú. Entonces no molesta, que no entiende qué le está pasando, ¿no? En fin. Malas relaciones Iglesia-Estado, señor Galarreta. Malas relaciones prensa y Estado, señor Galarreta, no llevan a buen término. Ningún político le ha ido bien peleándose en la misma semana con la Iglesia y con la prensa, que yo recuerde. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 22 minutos. Señoras y señores, continuamos en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y Radio nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y de Huánuco a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada, y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú y el mundo. Bueno, tenemos una sorpresa para nuestros oyentes que tiene que ver un poco con lo que hemos estado conversando en la introducción de este programa. Está conmigo, ustedes lo conocen porque habla siempre por teléfono con nosotros de temas internacionales, pero ahora está para hablar de un tema nacional, Francisco Belaúnde Matosén. Este libro se llama, en realidad un manual, se llama Más allá de fachos y caviares. Y me ha gustado mucho porque el título es provocativo, ¿no? Es decir, y hay un ring de box, por si acaso, ¿no? Y la bajada dice, manual para un debate político que construya, no que nos destruya. Y es muy amable el libro con el lector, porque además tiene una serie de ejemplos muy de argumentación, muy interesantes, ¿no es cierto? Entonces, en distintos, digamos, categorías. Entonces tenemos la categoría difamación, es una categoría, ¿no es cierto?, con varios tweets y algunos textos de artículos también. Difamación es una categoría larga, ¿no? Sí. Conjetura expuesta como una realidad comprobada, esa es la típica. Algo que
no lo sabemos, pero lo exponemos como realidad absolutamente comprobada. Y en eso pecamos todos. 3, insulto. Ya ni siquiera difamación, insulto. O sea, claro, porque hay una cosa, es una información agraviante, ¿no es cierto? Y otra es una información meramente agresiva, si se quiere, ¿no? Comparación infamante, también, infame, ¿no? Y desde ahí hay ya el texto, digamos, del manual, dice, ya, bueno, ¿cómo podemos salir de esto, no? ¿Cómo podemos levantar un poquito, ¿no? Entonces hay una especie de medidas como los 10 mandamientos, ¿no? No difamemos, no insultemos ni etiquetemos, no sacralicemos nuestra opinión que nos agrada, ¿no? Démonos unos instantes para compartir un post o un tweet. Sí. O sea, cuente hasta 10, ¿no? Cuente hasta 10, porque a veces informémonos, número 1, ¿no? Eso, y si no te informas, bien complicado, ¿no? Y evitemos estar en la casa de likes, ¿no? Entonces, claro, mientras cosas más horribles pongas, más likes vas a tener, porque como en toda comunidad, en las redes sociales, los grupos marginales también existen, que les gustan contenidos marginales. Claro. Pero ese grupo marginal puede ser 5.000 personas. Totalmente. Entonces, tengo 5.000 likes, ¿no? Y estás hablando con los 5.000 más radicales del insulto y la infamia, ¿no? Muy bien. Francisco Beraúnde, nos conocemos hace muchos años, más como sabe parte del público, somos primos. O sea que somos primos. ¿Cómo se te ocurrió escribir esto? Mira, el tema es el siguiente. Bueno, recordarás que hace unos meses, hace un año, escribí un artículo. Un artículo más corto, sí. Era un artículo, ¿no? Donde decía algunas cosas sobre esto. Y conversando con Sebastián Grunberger, que es el director de la Fundación Adenauer aquí en el Perú, nos decíamos, pero ¿qué podemos hacer? Esto es atroz, el clima político en el Perú, cómo la gente se pelea en las redes, es horrible. Y ahí surgió la idea, ¿no? Dije, mira, lo que se puede hacer es un pequeño, no sé, hacer una propuesta. Y me dijo, pues, escríbete un ensayo, me dijo, sobre este tema. Ah, ya, perfecto, esto fue en enero. Y como además la fundación hay que decir un poco para que el público sepa, la Fundación Konrad Adenauer es una fundación alemana que está relacionada con la democracia cristiana en Alemania, obviamente, y tiene oficinas en todas partes del mundo, en principio para relacionarse con aquellos partidos que tienen relación con el socialcristianismo, acá por ejemplo el Partido Popular Cristiano, pero está dando un paso más allá y tiene incluso una escuela de formación política a la que acuden chicos de todos los partidos sin distinción. Yo he estado en una conferencia hace poco para hablar del Papa y del impacto de su venida, y efectivamente es como, digamos, una escuelita de pensamiento social de la Iglesia. Claro. Básicamente eso es lo que hay, y también social cristiano, ¿no? Pero claro, pero incluso también va más allá, tiene que ver con formación ciudadana, en fin, y entonces ese es un poco y ahora también digamos su preocupación es la democracia en el Perú, no más allá digamos de identidades partidarias, e incluso sacando ahora digamos una especie de secuencia, voces que construyen que esto vendría a ser, digamos, el primer proyecto, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma nació, y como tenía que ver tanto con lo que yo justamente tengo en la cabeza, me digo, pero ¿cómo es posible? Y yo siempre trato de ser... Todos nos excedemos, todos a veces vamos un poco más allá, pero yo sí trato de... En el debate político... Además, se presume que en el debate político, por ejemplo, en el hemiciclo, al calor de un debate, la gente diga cosas y diga, no, lo retiro. Por lo menos hay esa salida, ¿no? Claro. No es muy elegante, pero ya lo dijiste, pero por lo menos hay el arrepentimiento de, perdón, lo retiro, ¿no? Claro. En cambio, aquí se hace mucho daño, porque son palabras que quedan escritas, ¿no? Así es. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo ya más allá de la difamación, ¿no? Una persona ha tomado un tuit antiguo mío, le ha hecho Photoshop y ha cambiado todas las palabras, ¿no es cierto? Y lo ha publicado como si fuera mío, diciendo una estupidez. Claro. ¿Ya? Y un montón de gente me dice, ¿tú has publicado esto? Como sé que todos son parte de que yo les conteste,
para que esto a su vez se vaya multiplicando, lo que he hecho es bloquear a todos. Claro, claro. Porque yo soy rápida con el bloqueo, pero la mayoría de la gente se pega un susto horrible. Pues yo nunca he escrito esto. ¿Por qué están diciendo que yo he escrito esto si no lo he escrito? Claro. ¿No? Entonces, es ya la utilización de No, claro, ya de estamos ahí, estamos hablando de un montaje ya de mala fe. Lo que pasa es que muchas veces incluso de buena fe se dicen muchas cosas que son barbaridades, ¿no? Y mucha gente, porque a veces está convencida de algo, piensa que es la realidad. Hay una frase que no la menciono ahí porque la leí después, de Nietzsche, donde dice que más que la mentira, la convicción es tal vez la peor enemiga de la verdad. Y me pareció muy interesante porque ¿no? Mucha gente está convencida de algo, entonces ya no se cuestiona, ya no admite ningún tipo de convicción. Entonces una cosa que nosotros... Muro ahí, ¿no? Exactamente. Tú disparas la verdad y te dicen no. Y entonces... No. Y lo que pasa es que eso ya te interrumpe pues el diálogo. Si tú dices, como yo decía también en ese artículo, y lo vuelvo a decir ahora, si tú estás conversando con alguien y además que piensa distinto como tú, de ti, y digamos que es una persona que es del otro bando político, si se quiere. Claro. Si tú afirmas a rajatabla que su líder es esto o esto, pues ya no va a haber ningún diálogo porque te va a decir, no, pero tú eres claramente, ¿no? Pero si tú dices, mira, ¿sabes qué? Hasta donde sé, yo he escuchado, he leído esto, lo dice el señor periodista tal, que es una persona respetada, bueno, ahí hay un tema, ¿no? O sea, cuando tú dices algo así, es mi opinión, hasta donde sé, bajas, o sea, es un poco, incluso la gente a veces opina poniendo, claro que estamos acá en la radio, no se ve, pero un gesto como diciendo a la mano así, es mi opinión. Bueno, aguanta el carro, tranquilo, es mi opinión, no te estoy imponiendo nada. Yo tengo una frase que el otro día dije en Chicharrón de Prensa y todos se rieron, que es: tengo entendido, que es la frase que uno usa cuando es absolutamente ignorante en algo. Claro. Claro. Pero es verdad. Pero claro, mejor digo tengo entendido, que es como decir, miren, que en realidad no sé nada, pero esto es lo que sé. ¿No? Pero la otra forma también es, por ejemplo, ayer estuve con Kenji Fujimori, ¿no es cierto? Yo estoy en absoluto desacuerdo con el indulto a su padre porque considero que no cumple las reglas establecidas en el ordenamiento legal peruano, no le alcanza el indulto humanitario, no le corresponde. Claro. Sin embargo, considero que Kenji Fujimori es un magnífico hijo y sería una crueldad de mi parte, ¿no es cierto?, juzgarlo por tratar de sacar a su padre de la cárcel, que es exactamente lo que yo haría si estuviera en sus zapatos. Lógicamente. No como político, pero sí como hijo. Claro. Entonces me dijo, ¿ves? Puede haber tolerancia y diálogo. Porque no le estoy diciendo, tu papá es un miserable, tú estás infringiendo la ley. No, le estoy diciendo, no estoy de acuerdo con el indulto, pero sí te entiendo a ti como ser humano. Claro. Y eso lo que acabas de decir es muy importante, porque es muy importante cuando uno tiene alguna sospecha o piensa algo, decir, ¿sabes qué? Yo pienso esto. O sea, ¿sabes qué? Es lo que yo creo. Claro. Tú tienes el derecho perfectamente de pensar de manera distinta. Pero si lo dices de esa manera, sí puede haber un diálogo, sí puede haber, ok, no estaremos de acuerdo, no se trata tampoco que nos demos besitos, ni que nos digamos yo te estimo, no necesariamente, simplemente, ¿sabes qué? Es una discrepancia, pero la podemos mencionar cómo pensamos de manera alturada. Algún amigo mío me dijo cuando le dije que estaba escribiendo esto, me dijo en broma, tú estás escribiendo un manual de Carreño de la política. Bueno, se podría decir, no es exactamente eso, pero de alguna manera sí. También se podría ver como una especie de por ahí también una especie de libro de autoayuda, en el sentido cómo no pelearse a muerte con tu familia y con tus amigos por política, porque finalmente es un tema también muy muy de psicología, ¿no? Es cómo dices las cosas y tú en función de eso vas a generar una u otra reacción, si es que te interesa realmente dialogar. Ahora, si evidentemente tú ya a la otra persona la conviertes en especie de diablo y ya no te interesa, bueno, ya no hay nada que hacer. Pero si lo que tú no quieres es pelearte a muerte con la persona, y si lo que quieres realmente es enriquecerte por lo que pueda decir, aunque discrepes, bueno, pues cambia pues claro, porque el además chip. Tú puedes tener una posición del tipo, miren, con esa persona yo no voy a hablar de política porque siento que él pierde su tiempo y yo el mío. Así es. Pero no significa que nos tengamos que insultar. Exactamente. Podemos ser absolutamente cordiales, podemos hacer otras actividades, sobre todo con la familia, ¿no? Así es. ¿Por qué? Así es. No vamos a hablar del tema. Porque lo terrible es que por política hay gente de la familia que se pelea a muerte y amigos que ya no se hablan después de la segunda vuelta, por ejemplo. Es horrible. Es terrible. Entonces mejor ahí no decir nada. Yo sé que tú vas a votar por un candidato y yo voy a votar por otro. Yeah.
Tú tienes derecho a votar por uno, yo tengo derecho a votar por otro, no vas a cambiar tu voto ni yo el mío, ni nos vamos a convencer el uno al otro. Exactamente, ¿no? exactamente. Pero a veces pues hay cosas complicadas, ¿no? Antes de irnos a la pausa les quiero contar una anécdota sobre mentiras en el Twitter que está causando, en mi caso, me ha hecho mucha gracia. Anoche un troll, porque evidentemente es un troll por el contenido de sus tweets, me dice, la verdad es que usted es la dueña de una mina. Diga la verdad, ¿no? Hable de sus negocios, ¿no? Y nos estamos riendo mucho porque yo, en vez de pelearme con el señor, decirle, no, usted me está difamando, yo no tengo ninguna mina, le dije, mire, hágame un gran servicio. Avíseme dónde queda la mina. Porque yo tengo 6 trabajos, la calle está dura, no llegamos a fin de mes y si quiere, si me avisa dónde está la mina, yo encantada, ¿no? Estaría muy agradecida, pero por favor apúrese. Y a raíz de eso, varios me escriben, por favor ya le avisaron dónde queda la mina porque usted ha prometido darnos trabajo. Entonces creo que es una manera simpática de tratar con un troll, ¿no? O sea, le dice, mire, usted me avisa y yo muy contenta, pero muy contenta de asistir, encantada, dígame dónde queda, para que me den mi plata, pues no sé, soy rica. Soy dueña de su negocio, ¿no? Así dice. ¿Y por qué no nos comenta, dice el tuit, sobre su negocio de la minería que usted tiene? Puntos suspensivos, es propietaria, ¿no? Y además como si fuera también un Claro, crimen, ¿no? Como si fuera un crimen. Un crimen, que no lo sería, pero soy dueña de una mina entera. Claro. Y no lo sabía. ¿Me puede avisar cuál es? Le decía, por favor. Ya, muy agradecida. No se demore, le pongo, la calle está dura. A los que me están escribiendo, contarles que, miren, la verdad que no nos ha avisado todavía dónde queda la mina. Muy bien, pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 38 minutos, usted está en la sintonía de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, las emisoras dominicas del Perú. Rosa María. Bueno, estoy leyendo acá la lista de ejemplos que se basan básicamente en Twitter. Y claro, es una lista casi de gente que tengo bloqueada. Así que yo nunca he visto esto, gracias a Dios. Pero sí, la verdad es es interesante ya cuando uno lo lee así con paciencia y con calma. Y efectivamente el insulto, sobre todo el poner etiqueta al otro, ¿no? Sí, O sea, sí. y caviar es una etiqueta y facho es una etiqueta. Y DBA es otra. ¿Qué? Y DBA es otra. DBA es otra, neoliberal es otra. Así es. Porque no pretenden explicar algo, sino denigrar. Así ¿no? es. O sea, si a mí me dicen liberal, yo sí creo que soy más liberal que conservadora en muchos temas. Claro. Entonces, eso sí pretende explicar una Exactamente, política, ¿no? Una exactamente. manera de ver el mundo. Así es. Si a ti te dicen socialdemócrata o socialcristiano, que no es necesariamente lo mismo, pero en fin, Claro. pretende explicar algo. Claro. Pero si a ti te dicen rojete, caviar O proterruco. o di pro, terruco, Terruco, porque ahora ya el claramente, pro claro. ya se lo comieron. Sí. ya Yo está. cuando escribí eso todavía se decía pro terruco. Después ya el terruco se ha generalizado en las últimas semanas, ¿no? Claro, entonces, Últimos meses. bueno, como Kenji Fujimori dice que a él lo terruquean. Entonces, claro. ya, si terruquean al hijo de Alberto Fujimori, ya pues ya, o sea, ya quién no es terruco, pues todo el Perú es Claro. terruco, ¿no? Entonces, obviamente a mí me dicen, siempre me han dicho, por ejemplo, que tú eres caviar de izquierda. Hay una confusión en los términos, pero no voy a explicar ideologías políticas porque me paso horas pues tratando de explicar lo que es un liberal en los Estados Unidos, lo que es un liberal en Latinoamérica, las diferencias de enfoque y por qué yo no podría ser de izquierda porque nunca lo he sido. O sea, Claro. en materia económica, mis ideas son muy liberales para ser de la izquierda tradicional estatista latinoamericana. Entonces, eso puede ser una conversación, Claro, ¿no? Pero claro. no, caviaraza, Claro. ¿no? Ya te vi, caviar. ¡Ah! Cristiano, esos son caviares. Claro. Cristiano. O sea, Esos son caviares, sí, pues. Y de en realidad frente. la cosa efectivamente y va en todos sentidos, como digo, ¿no? O sea, hay un tuit por ahí donde dice, pues la DBA siempre dice estupideces. Entonces ya, claro, con eso, y por el otro lado dicen los caviares, los terrucos, en fin. La O sea, DBA tiene patente, ¿ah? Porque de- fue inventada por dos personas que quiero mucho, Augusto Álvarez y Juan Carlos Tafur, pero uno puso la derecha bruta y el otro la abrevió, la DBA. sí. Pero Si se yo refiere- lo menciono a Juan Carlos, Claro, menciono a lo que Juan pasa es que Carlos se como refiere a gente muy
conservadora, pero que al mismo tiempo es muy prepotente en su conservadurismo. Es decir, Claro. yo tengo esta idea, con lo que tú dices, y no te quiero escuchar. Ujú. Tú tienes que obedecer. Claro. ¿No? Entonces, oye, perdón, pero yo no estoy de acuerdo con... No, acá se obedece. Claro. Entonces, la prepotencia en la imposición de una idea terminó acuñando ese Claro. término. La pregunta es hasta qué punto la utilización de de esas expresiones Colabora. colaboran, ¿no? Porque efectivamente, por más que uno pueda, digamos, pensar efectivamente tal persona, la puedo catalogar así, yo también, a veces me viene a la mente unos términos para hablar de tal persona en las redes, pero me contengo. Claro. ¿Por qué no? Porque yo sé que no estoy ayudando y porque yo sé que no lleva nada y entonces, claro, a veces es otro tema también. Tenemos tanta furia que queremos decir un montón de cosas, ¿no? Y entonces nos sale, pero entonces yo creo que ahí justamente está la autodisciplina, porque finalmente creo yo, ser ciudadano es una disciplina, ¿no? Y un poco lo que digo también en el libro, ¿no? Cuando estás en una asamblea, cuando estás digamos en una reunión y la gente comienza a decirse barbaridades, normalmente hay una presidente de sesión que dice, oye, por favor, Paremos. cálmense. Pero en las redes, ¿quién lo hace? Nadie. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros mismos. Yo creo que es un tema ya justamente de autocontrol, porque finalmente depende de nosotros de manera individual. Entonces, yo trato, efectivamente, espero que no se me haya escapado, si alguien me lo dice, que se me ha escapado un insulto, no lo creo, ¿no? Pero sí, pues, uno tiene digamos, en la boca o en los dedos, quiere decir barbaridades de una persona, pero no, pues, aguanta. A veces me ha pasado que alguien se ha sentido muy insultado, pero muy insultado, ¿ah? Expresiones xenofóbicas, pero de las malas, y me ha escrito y me ha dicho, lo voy a denunciar por difamación. ¿Ya? Entonces yo le he dicho, yo te voy a dar un consejito. Mañana lo discutimos. Claro. No pienses en el tema hasta mañana. Claro. Y al día, bloquealo nomás. No tienes por qué tratar con una persona que te denigra, pero mañana lo discutimos. Y al día siguiente me escribe, ¿cuánta razón tienes? No tengo ningún interés en tener un pleito judicial Claro. con una persona que me denigra. ¿Para qué? Claro. Listo, ya, nos calmamos todos. Sí, pues. Entonces, como tú dices, tómese unos minutos, es como tómate un día, Claro. ¿no? Hay otros casos en que sí lo tienes que hacer. No ha sido mi caso, felizmente, porque si no dejas la sensación de que lo que ha dicho es verdad. Claro. O sea, yo le aconsejé, lo digo públicamente a Augusto Álvarez, que sí denuncie a Galarreta y sí denuncie a Letona, que son los que han afirmado lo mismo, porque da la sensación, si no, de que efectivamente lo que han dicho es cierto, a pesar Claro. de que no haya juicio. Claro. Entonces, por lo menos para que quede constancia de que él no va a permitir que le digan una cosa que es falsa Claro. y que afecta profundamente su honor. Entonces, porque esa es otra cosa que a veces no se entiende, las personas tienen honor Lógico. y dignidad. Claro. Entonces, hay expresiones que están absolutamente prohibidas por la ley, pero por la ley, que son las discriminatorias. Claro. Yo no le puedo decir a alguien negro, judío, en forma de... O sea, Claro, más acompañándole en un insulto, de ¿no? un insulto, no los voy a Claro. decir acá, ¿no? Entonces, eso es 4 años de condena. Está en el Claro. Código Penal, Así para es. empezar. 2, yo no puedo imputarle a una persona una conducta que es falsa. Así es. Eso es difamación. Claro. Entonces, tal vez, como yo tengo formación de abogado, creo que tú también tienes Sí, formación de abogado, también, efectivamente. nos cuidamos mucho Sí. porque sí conocemos la naturaleza del delito. Pero normalmente, por lo menos yo los que veo, los que más difaman, digamos, son personas que no tienen formación de abogado. Claro. Y te dicen cosas como, pero si yo no te he insultado. Claro. Entonces, y me pasa con gente joven. Ahora, también es un problema el lenguaje. También. Hay sí. palabras que para personas que yo tengo 55 años son Estamos iguales. absolutamente groseras. Claro. ¿Ya? Y para un chico de 18 años son normales. Claro. Entonces sí, hay un problema cultural, sí. Hay un tema de justamente hablar, claro, de los jóvenes. Yo creo que es algo que yo enseño en la universidad y a veces me encuentro con chicos que me aseguran cosas y les digo, pero ¿qué cosa te basas? No, pues yo estoy seguro. Ah, estás seguro. O sea, que lo afirmas así. Entonces, yo creo que me parece que a nivel de los colegios ya debería enseñarse como a modo de formación cívica, educación cívica, cómo poder conversar o debatir con otra persona de manera pues civilizada. Yo creo que eso me parece muy importante porque desde el colegio ya estás formando ciudadanos. Y construir una opinión
y poder retractarte. Es Y, decir, y es muy admitir, importante, ¿sabes qué? hasta donde ya sabíamos a esta hora, Así es. teníamos esta impresión. Es un error. Necesitamos humildad, y además poder decir, bueno, efectivamente, yo no lo sé. ¿Cuál No, es el problema de decir no lo sé? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Hasta donde tengo Hasta entendido. donde claro, o sea, sé esto, a partir de ahí yo puedo inferir, puedo hacer una conjetura, pero no lo puedo asegurar. Pero, ok, dilo, pero ¿sabes qué? Me he enterado de esto y de esto, o lo he leído de una persona, de una fuente seria, porque a veces uno también puede leer cualquier Claro. cosa, ¿no? De una fuente seria. Más allá de eso, no sé, yo puedo inferir a partir de ahí, ¿no? Puedo deducir que ha Claro. pasado esto, pero no lo puedo asegurar. Claro, ahora, qué difícil es cuando tratas de explicar la ley contra una, digamos, a una sensación popular. ¿Cierto? Sí, claro. Eso es más complicado todavía, Sí. porque o sea, eso implica una abstracción. Explicar una ley y su aplicación implica una abstracción. Y la gente es más concreta. Entonces, Sí. castigo, cárcel, reja y sangre. Entonces tú dices, mira, no se aplica la norma, porque en realidad, por ejemplo, el caso de la prisión preventiva, no se puede aplicar en estos términos. Hoy la Suprema ha sacado, además está en el Comercio en primera plana, una nueva interpretación de cuándo procede la prisión preventiva. Entonces, trata de explicar esto tú eres la abogada de Nadine, ¿no? Claro. Ay, Diosito, paciencia. No, papito, te estoy tratando de hacer más culto, pero parece que no tiene mucho interés. Lo que pasa es que además empecemos de nuevo. Claro, lo que pasa es que además esa reacción se da más en función de tus simpatías políticas, Exacta. simpatías o antipatías. Tu indignación también, la indignación es selectiva, te indignas más con unos y menos con otros. Entonces puedes entender más, ¿no? Que respecto a una situación de alguien que con el que simpatizas, que con el que entonces la indignación es selectiva, la incomprensión es selectiva. Y cosas así. Entonces, a mí me parece, yo creo que creo el Ministerio de Educación debería incluir en su Debate, currículo filosofía. Así, filosofía y cómo debatir, o sea, de manera respetuosa. Creo que eso es importantísimo, porque es cambiar el chip. Entonces yo acá Así lo es. que Sí, como claro. lo que propongo en realidad es eso, ¿no? Que busquemos cambiar un poco nuestra mentalidad. Obviamente es a este Ahora, nivel de la fundación, pero me parece que sí me parece que a nivel de educación en general Ya nos debería enseña filosofía en los colegios. es que eso es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible. ¿No? Es terrible porque No está en claro, el currículum. Antes nos enseñaban filosofía en quinto y media, pero filosofía es lógica. en algunos países y de lógica. se Y enseña, lógica, se claro. enseña desde muy chiquitos. Claro. O, digamos, hay colegios que desarrollan el pensamiento crítico en todo el currículum. Entonces, claro, Ujú. entonces todo puede tener una mejor opinión que la tuya porque has desarrollado un pensamiento crítico. Claro. Pero a mí me pasa en clase, yo les pregunto a los chicos cosas muy divertidas. Esta no tiene pierde. La verdad existe. Mm, Estudio ética de las comunicaciones, o sea, Claro, tenemos que hablar claro. de la verdad en varias clases, ¿no? claro. Y siempre la respuesta general, no unánime, pero mayoritaria es no. No existe. Claro. Muy bien. Siguiente clase. Siguiente pregunta. No estamos aquí. Entonces todos me miran y me dicen, no, sí estamos aquí. No le puedo creer. Pero eso es relativo, ¿no? Podríamos no estar. Ustedes creen que estamos. Claro. Y se arma una discusión muy rica sobre lo que es verdadero y lo que no lo es. Sí. Pero vamos a seguir hablando de eso después de la pausa. Volvemos. Sí. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 52 minutos, usted está a través de la Sociedad Dominica de Comunicación escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y bueno, estábamos hablando de esto, de la verdad, si existe o no existe, a propósito de un párrafo que hay acá dedicado también al fake news, ¿no? Sí, así Del cual es. también y en el cual, digamos, siempre han habido la noticia falsa, o sea, Claro, claro. desde el inicio de la humanidad, Así ¿no es. es cierto? Pero, o sea, ¿no es cierto? En el pasaje del Génesis le dicen a Adán y a Eva, si tú comes esta manzana serás como Dios. Esa era una noticia falsa, era un Claro. tremendo fake news. ¿ya? Claro. Sí. Claro. O sea, siempre la mentira, digamos, Así llamémoslo es. así, ha estado presente en la historia de la humanidad. Sí. Pero las redes sociales han encontrado, digamos, como un terreno fértil, Sí. porque la inmediatez es
vital, es más claro. la red social, Twitter, por ejemplo, es más inmediato, mucho más inmediato que la radio, que ya de por sí era el medio más inmediato que había. Claro. Entonces, el fake news puede ser viralizado muy rápidamente Claro. y a raíz de eso considerarse como verdadero algo que es absolutamente falso, ¿no? Claro, y uno está más predispuesto a creer algo en la medida en que va en el sentido de lo que uno piensa. Y eso es lo Exacto. terrible, porque las redes, también lo menciono rápidamente, pero es un fenómeno mundial. Las redes, en particular en Facebook, tienden a crear burbujas de gente que piensa, porque tienen una especie de algoritmo, ¿no? Donde te conectan con gente que piensa como tú. Entonces ya dejas de escuchar a otras personas. Entonces la gente Sobre todo en Facebook. entra en trompo, como se dice, en una especie de furia, una espiral de furia que va aumentando, 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 y eso es absolutamente destructivo para la convivencia. Entonces, eso me parece sumamente grave. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer es parar un poco este asunto y tratar, digamos, incluso antes como disciplina en general en nuestras vidas, más allá de la política. O sea, tratemos de cambiar el chip y hagamos como una especie de yoga mental, ¿no? A ver, calma, o sea, un momentito, ¿no? Respiremos, a ver, no es tan problemático no estar enterado de todo, no tenemos por qué ser agresivos. O sea, yo creo que es una disciplina que va más allá incluso de la política, pero que es muy importante que la utilicemos en la política. Pero obviamente, si comienzas digamos, a tratar de disciplinarte en plena tormenta, te va a ser muy difícil porque te va a ganar, ¿no?, el impulso. Pero si comienzas antes en tu vida cotidiana a observarte y comenzar a decir, mira, y ver tus reacciones, bueno, eso te puede ayudar para en los momentos de tormenta y de discusión furiosa, aguantar el carro, como se dice, ¿no? Lo que quería decir, porque entiendo que hay varias personas que están pidiendo dónde se ven. Entonces, esto es un texto que no se va a vender, pero porque es un texto formativo, que no hay la intención acá de hacer negocio, va a estar colgado en la página web de la Fundación Adenauer, que se las doy ahorita, que es www.cas, o sea, kas.d/Perú. Va a estar colgado a partir del jueves, todavía no está colgada. Porque es que, para que entiendan bien, es Konrad Adenauer Stiftung, Así es. que es el nombre de la fundación. Así es. Es K-A-S. Así es. Entonces podrán bajar de ahí, podrán imprimirlo, o sea, va a estar en circulación absolutamente libre, porque la idea nuestra es que se vaya, que digamos que tenga la mayor circulación, porque esto nos parece en todo caso que creo que puede ser una buena herramienta. Claro, porque fíjense, cuando se propicia el debate desde niños, hay lo que se llama las reglas del debate. Exactamente. ¿No? En Estados Unidos hacen mucho eso. Muchísimo. Desde niños. Exactamente. Es más, hay equipos de debate, hay concursos de debate nacionales. En las facultades de Derecho no se hace ya, es mock trials, o sea, claro, es juicios falsos, o sea, claro, pero donde son equipos de debate en realidad, claro, que lo que debaten son los argumentos. Claro. Y hay reglas del piso se llama, ¿no? Bueno, basta ver a los que les gustan las series policiales gringas, hay también muchas partes que son juicios, y en los juicios se ve perfectamente cómo debaten, y es muy interesante, ¿no? Claro, eso a nivel de serie, que es un ratito, claro, ¿no? Hay un debate desde la escuela, hay un debate de ideas y hay reglas del debate. Así Entonces, es. las posiciones, además, lo que hacen normalmente en este tipo de debates es buscar casos muy polémicos y controversiales y armar dos equipos. Claro. ¿Qué es lo primero que se le pide a los equipos? Que estudien. Exactamente. Estudia. Entonces, así es. Prepara tu posición y tu argumentación, ¿no es cierto?, estudiando. Entonces, no sé, pues, es muy caro en Estados Unidos gastar en viajes al espacio exterior. Uh-huh. El programa debería cancelarse. Un grupo dice sí, un grupo dice no. Claro. Un grupo busca las ventajas, otro grupo busca las desventajas y debaten. Y hay un jurado. Y el jurado escoge la posición más convincente. Claro. Entonces, en ese ejercicio, pero de innumerables temas, no sé. Empiezan a temprana edad, ¿no? ¿Ah? A temprana edad empiezan a hacerlo. Pero desde high school, o sea, es muy temprano. Entonces, una posición, otra posición. Y luego hay también en el Perú, se ha adoptado el modelo de Naciones Unidas, por ejemplo, uh-huh, para hacer debates en los colegios. Yeah, Entonces se le da a cada grupo de niños o a cada niño un país. uh-huh, Y tiene que sustentar la posición de ese país. Pero para eso le piden que piense cuál es en realidad la posición de ese país. Entonces tiene que estudiar al país
y decidir si se alía o no con otros países. Claro. Entonces hay todo un proceso de negociación Interesante. para establecer si aceptan o no la proposición que están presentando o no. Claro. Y si están a favor o en contra. Entonces ese es otro modelo. Y el modelo de Naciones Unidas se adopta para clases escolares. Entonces hay muchas formas en las cuales, pero claro, si tratamos de adoptar el modelo del debate parlamentario peruano para la clase escolar, bueno, pues claro. morimos. ¿ya? Sí, pues. Entonces no es lo que queremos proponer, ¿no es cierto? Me estás mirando con cara de que tenemos que ir. Es que hoy día terminamos puntual, no por compensar que ayer nos fuimos a las 9:20, sino porque hoy día sí hay misa del Señor de la Justicia a las 9 de la mañana, entonces nos vamos a tener que despedir. Pero antes de despedirnos, que repita, por favor, ¿dónde? Puede? La página web es www. Punto, después KAS. Ya. .de / ¿no? Ya. Perú. /Perú. Sí. Entonces ahí a partir del jueves van a tener el texto y podrán bajarlo y después imprimirlo si quieren, en fin, ya, ¿no? Va a estar, digamos, acceso a todo el público. Así es. Accesible, quiero decir. Así es. Bueno, muy, muy interesante. Es como pararte un ratito y pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo? Así es. ¿No? ¿Nos vamos a seguir sacando los ojos? ¿No? Como era Gandhi dijo, ¿no? En un país donde termina el ojo por ojo, todos terminamos tuertos. Exactamente. Entonces, o sea, sí. Claro, si vamos a aplicar el ojo, todos vamos a terminar tuertos. Así que paz, ¿no? Paz. Pero eso no quiere decir, ojo, que no queramos debatir las ideas. No, y podemos indignarnos, todo lo que querramos, pero eso sí, con moderación, digamos, sin insultar, sin difamar. Claro, siendo ciudadanos, la indignación es muy buena, porque la indignación mueve a la gente a decir, oye, esto tiene que cambiar. Así es. ¿No? Pero en realidad eso es dentro de ciertas reglas. Claro, ¿no? porque si no se pierde además la verdadera motivo de indignación, ¿no? Se pierde en toda esta parafernalia de insultos. Yo les agradezco a todos que han soportado una hora de programa sin hablar de Paolo Guerrero. Nos vemos el lunes. Cuídense. Hasta pronto. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Ucayali en Cepagua, Radio La Convención en Quillabamba, Radio Puerto Maldonado en Madre de Dios, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, y también a través de la voz de Ayacucho en Ayacucho y frecuencia modulada Huánuco en Huánuco y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú. Y bien, buenos días, Rosa María. Muy buenos días a todos. Primero agradecer a toda la gente que nos ha visto ayer. Tuvimos una entrevista extensa con Kenji Fujimori. Fueron 70 minutos, me han dicho. Sí, fue larguísima. Larguísima, ¿no? Hemos terminado cerca a las 9:20. Claro. Y tú haces la introducción más o menos 10 minutos. Claro. Con la queja de nuestros... No han habido quejas esta vez. Nuestros colegas en todo el Perú creo que han estado entretenidos. Sí, todo el mundo ha estado atento. Ha estado atento. Y también han estado muy atentas las redacciones de otros medios de comunicación, que no nos dan el más mínimo crédito. Algunos sí, ¿eh? No, dicen Radio Santa Rosa. Sí. Pero, digamos, yo no existo. No, eres invisible. Soy invisible. Acá una voz invisible hizo las preguntas. Miren, 1, el comercio. 2, RPP. Sitios en los que yo he trabajado, ¿no? Pero en fin. Te conocen, ¿no? Creo. Yo no sé si en RPP me conocen o no. No sé, trabajé 10 años ahí, pero de repente ya se olvidaron de mi nombre. Y ya a la tercera de Canal N dije, ya esto es mucho, ¿no? Porque ya no es coincidencia, ¿no? Parece que es una especie de terror hacernos algún tipo de publicidad. Y entonces, no tienen nada que temer. Esta es una radio pastoral que no tiene publicidad, vive de una rifa, es lo que les explicaba ayer, y de la caridad pública, de verdad, del cariño de los oyentes, ¿no es cierto? Básicamente la caridad pública, como dicen los padres, de la divina providencia, así de simple. Entonces, estamos en otro juego, no jugamos el juego publicitario en esta humilde esquina del país. Así de sencillo. Tenemos que agradecerle a Kenji Fujimori, que tuvo la paciencia de estar mucho rato con nosotros y de soportar todas las preguntas que le hice. Y obviamente la entrevista fue muy larga, lo cual me permitió, creo yo, ir despacio hacia donde yo quería ir, que eran las preguntas que interesaban a más gente. Pero sus respuestas han sido consignadas en varias páginas web. Anoche yo me reía como los 10 mejores momentos, o las frases que nos dejó, o las cosas que debe saber. Pero sí, dijo cosas muy, muy interesantes, creo yo, que no había dicho hasta ahora, y que revelan un ambiente dentro del Congreso muy preocupante para la democracia. Porque, entre otras cosas, las frases con las que me quedo es que él señala que se vive un ambiente dentro del Congreso de miedo, que él tenía miedo dentro del Congreso, que han contratado... Tiene actualmente, sí. Han contratado más de 600 personas extras en el Congreso. ¿Para hacer qué? Para vigilarlo, para supervisarlo, para seguirlo. Entonces, que la verdad que este estado policial dentro del Congreso le preocupa, y claro, nos tiene que preocupar a todos, porque nadie quiere un Congreso que tenga un estado policial, sino un estado donde las cosas puedan fluir, naturalmente. Y obviamente, ha enfrentado ayer a su hermana. Eso es muy difícil, porque fueron muy unidos y muy doloroso, pero evidentemente hemos sido testigos de una confrontación en el plano de las conductas, y también de las ideas, ¿no? Pero las conductas, sobre todo el trato humano dado de ella hacia él y de él hacia ella, y las ideas, ¿no? Las ideas sobre el futuro de su padre. Bueno, donde hemos tenido también un debate interesante ayer, así, punto aparte, es con nuestro nuevo cardenal, el cardenal Pedro Barreto, cardenal de la Iglesia Católica, no un cardenal de Huancayo, como ha dicho el señor Galarreta, tristemente, ¿no? Los cardenales son cardenales de la Iglesia, de toda la Iglesia universal. No es el cardenal de Lima, ni el cardenal del Perú, ni los cardenales del Perú, ni el cardenal de Huancayo, ¿verdad? Es un cardenal, punto. Bueno, el cardenal dijo algo
que recoge el sentir popular. Dijo, el Congreso vive a espaldas de la realidad del país. Bueno, Todos piensan eso. todos María, pensamos lo mismo. Yo lo piensan vengo eso. diciendo hace semanas. Dense cuenta, como dice San Pablo, del mundo en el que viven. San Pablo se estaba refiriendo a otra cosa, pero en fin, se estaba refiriendo al final de los tiempos, pero a lo que voy es efectivamente, no hay una relación entre la vivencia, ¿no es cierto?, de sus electores y la vivencia de los congresistas de la República. Monseñor Barreto hizo mención a ese asunto, a ningún otro asunto. Claro, lo que sucede es que lo dice al día siguiente de que en ese mismo congreso han condecorado a Monseñor Cipriani. Entonces, ¿cuál es la lectura popular? Monseñor Cipriani es fujimorista, Monseñor Barreto no es fujimorista. O por lo menos eso es lo que el señor Luis Galarreta pretende que creamos. Así es. Porque dice, yo soy católico y obviamente como católico no voy a responder. Oiga, el señor Pedro Barreto también es católico y como católico está respondiendo, o sea que podría hacerlo sin ningún problema. Yo lo que le diría es que le mando muchas bendiciones, y que espero que Dios lo bendiga. Yo no sabía que Monseñor Galarreta repartía bendiciones. No tenía la más remota idea. Así que vayan, por favor, ustedes a recibir las bendiciones de Monseñor Galarreta. Yo pensé que las bendiciones nos las daban los monseñores, pero en fin. Entonces, bueno, la verdad es que esto es penoso, ¿no? Ha dicho también que el Papa tendrá que ver eso. Y yo diría, pues conociendo al Papa Francisco, se pondría de pie y lo aplaudiría, porque está recogiendo el sentir como pastor, el sentir del pueblo. Como ha dicho el Papa, quiere pastores con olor a oveja. Y la oveja está molesta. Anoche ha habido mucha gente en el centro de Lima. Miren, para que RPP ponga que miles marcharon, y no cientos ni decenas, tienen que haber sido más de miles. ¿Estuviste ahí, Abel? No, ayer no. ¿Saliste más temprano de acá? Temprano. Acá Naila, la activista, sí estuvo ahí. ¿Qué tal? Bien, bastante gente. Lo que pasa es que Naila es chata, entonces nunca nos puede hacer un buen reporte del asunto. ¿Pero cuánta gente? No sé, bastante. ¿Pero cuánta gente? No, es que yo estaba muy abajo, no veía. Tiene que subirse a a un balconcito. Tú con balconcito. Yo lo que hago, me subo ahí a donde dirige el tránsito la policía, pues nada, las fotos que saca, porque ahí sí ves. Ayer han salido estudiantes, han salido colectivos pidiendo dos cosas. Uno, el tema del impuesto selectivo al consumo, igual que en Arequipa ayer ha sido un paro fuerte, ha sido un paro contundente. Ayer en Arequipa paró duramente, mientras el presidente hablaba por teléfono con Paolo, ¿no es cierto? Y está en no sé qué frivolidad. Arequipa paró muy fuerte. Nos están escuchando en Arequipa ahorita. Sí. No han habido clases. Nuestra Radio San Martín allá ha transmitido todo en directo y ustedes lo pueden ver en su página. Como sé que todos son parte de que yo les conteste, para que esto a su vez se vaya multiplicando, lo que he hecho es bloquear a todos. Claro. Porque yo soy rápida con el bloqueo, pero la mayoría de la gente se pega un susto horrible. Pues yo nunca he escrito esto. ¿Por qué están diciendo que yo he escrito esto si no lo he escrito? Claro. ¿No? Entonces, es ya la utilización de No, claro, ya estamos ahí, estamos hablando de un montaje ya de mala fe. Lo que pasa es que muchas veces incluso de buena fe se dicen muchas cosas que son barbaridades, ¿no? Y mucha gente, porque a veces está convencida de algo, piensa que es la realidad. Hay una frase que no la menciono ahí porque la leí después, de Nietzsche, donde dice que más que la mentira, la convicción es tal vez la peor enemiga de la verdad. Y me pareció muy interesante porque ¿no? Mucha gente está convencida de algo, entonces ya no se cuestiona, ya no admite ningún tipo de convicción. Y entonces una cosa que nosotros... Muro ahí, ¿no? Exactamente. Tú disparas la verdad y te dicen no. Y entonces... No. Y lo que pasa es que eso ya te interrumpe pues el diálogo. Si tú dices, como yo decía también en ese artículo, y lo vuelvo a decir ahora, si tú estás conversando con alguien y además que piensa distinto como tú, de ti, y digamos que es una persona que es del otro bando político, si se quiere. Claro. Si tú afirmas a rajatabla que su líder es esto o esto, pues ya no va a haber ningún diálogo porque te va a decir, no, pero tú eres claramente, ¿no? Pero si tú dices, mira, ¿sabes qué? Hasta donde sé, yo he leído esto, lo dice el señor periodista tal, que es una persona respetada, bueno, ahí hay un tema, ¿no? O sea, cuando tú dices algo así, es mi opinión, hasta donde sé,
bajas, o sea, es un poco, incluso la gente a veces opina poniendo, claro que estamos acá en la radio, no se ve, pero un gesto como poniendo a la mano así, es mi opinión. Bueno, aguanta el carro, tranquilo, es mi opinión, no te estoy imponiendo nada. Yo tengo una frase que el otro día dije en Chicharrón de Prensa y todos se rieron, que es: tengo entendido, que es la frase que uno usa cuando es absolutamente ignorante en algo. Claro. Claro. Pero es verdad. Pero claro, mejor digo tengo entendido, que es como decir, miren, en realidad no sé nada, pero esto es lo que sé. ¿No? Pero la otra forma también es, por ejemplo, ayer estuve con Kenji Fujimori, ¿no es cierto? Yo estoy en absoluto desacuerdo con el indulto a su padre, porque considero que no cumple las reglas establecidas en el ordenamiento legal peruano, no le alcanza el indulto humanitario, no le corresponde. Claro. Sin embargo, considero que Kenji Fujimori es un magnífico hijo y sería una crueldad de mi parte, ¿no es cierto?, juzgarlo por tratar de sacar a su padre de la cárcel, que Claro. es exactamente lo que yo haría si estuviera en sus zapatos. Lógicamente. No claro. como político, pero sí como hijo. Claro. Entonces me dijo, ¿ves? Puede haber tolerancia y diálogo. Porque no le estoy diciendo, tu papá es un miserable, Claro. tú estás infringiendo la ley. No, le estoy diciendo, no estoy de acuerdo con el indulto, pero sí te entiendo a ti como ser humano. Claro. Y eso lo que acabas de decir es muy importante, porque es muy importante cuando uno tiene alguna sospecha o piensa algo, decir, ¿sabes qué? Yo pienso esto. O sea, ¿sabes qué? Es lo que yo creo. Claro. Tú tienes el derecho perfectamente de pensar de manera distinta. Pero si lo dices de esa manera, sí puede haber un diálogo, sí puede haber, ok, no estaremos de acuerdo, no se trata tampoco que nos demos besitos, ni que nos digamos yo te estimo, no necesariamente, simplemente, ¿sabes qué? Es una discrepancia, pero la podemos mencionar cómo pensamos de manera alturada. Algún amigo mío me dijo cuando le dije que estaba escribiendo esto, me dijo en broma, tú estás escribiendo un manual de Carreño de la política. Bueno, se podría decir, no es exactamente eso, pero de alguna manera sí. También se podría ver como una especie de por ahí también una especie de libro de autoayuda, en el sentido cómo no pelearse a muerte con tu familia y con tus amigos por política, porque finalmente es un tema también muy muy de psicología, ¿no? Es cómo dices las cosas y tú en función de eso vas a generar una u otra reacción, si es que te interesa realmente dialogar. Ahora, si evidentemente tú ya a la otra persona la conviertes en especie de diablo y ya no te interesa, bueno, ya no hay nada que hacer. Pero si lo que tú no quieres es pelearte a muerte con la persona, y si lo que quieres realmente es enriquecerte por lo que pueda decir, aunque discrepes, bueno, pues cambia pues Claro, porque el además tú chip. puedes tener una posición del tipo, miren, con esa persona yo no voy a hablar de política porque siento que él pierde su tiempo y yo el mío. Así es. Pero no significa que nos tengamos que insultar. Exactamente. Podemos ser absolutamente cordiales, Claro. podemos hacer otras actividades, Claro. sobre todo con la familia, ¿no? Así es. ¿Por qué? Así es. No vamos a hablar del tema. Porque pero lo terrible es que Claro. por política hay gente de la familia que se pelea a muerte, A y muerte. amigos que ya no se hablan después de la segunda vuelta, por ejemplo, de... es horrible. es terrible. Entonces mejor ahí no decir nada. Yo sé que tú vas a votar por un candidato, yo voy a votar por otro. Ya. Tú tienes derecho a votar por uno, yo tengo derecho a votar por otro. No vas a cambiar tu voto ni yo el mío, ni nos vamos a convencer el uno al otro. Exactamente, ¿No? exactamente. Pero a veces pues hay cosas complicadas, ¿no? Antes de irnos a la pausa les quiero contar una anécdota sobre mentiras en el Twitter que está causando, en mi caso, me ha hecho mucha gracia. Anoche un troll, porque evidentemente es un troll por el contenido de sus tweets, me dice, la verdad es que usted es la dueña de una mina. Diga la verdad, ¿no? Hable de sus negocios, ¿no? Y nos estamos riendo mucho porque yo, en vez de pelearme con el señor, decirle, no, usted me está difamando, yo no tengo ninguna mina, le dije, mire, hágame un gran servicio. Avíseme dónde queda la mina. Porque yo tengo 6 trabajos, la calle está dura, no llegamos a fin de mes y si quiere, si me avisa dónde está la mina, yo encantada, ¿no? Estaría muy agradecida, pero por favor apúrese. Y a raíz de eso, varios me escriben, por favor ya le avisaron dónde queda la mina porque usted ha prometido darnos trabajo. Entonces creo que es una manera simpática de tratar con un troll, ¿no? O sea, le dice, mire, usted me avisa y yo muy contenta, pero muy contenta de asistir, encantada, dígame dónde queda, para que me den mi plata, pues no sé, soy rica. Soy dueña de su negocio, ¿no? Así dice. ¿Y por qué no nos comenta, dice el tweet, sobre su negocio de la minería que usted tiene? Puntos suspensivos, es propietaria, ¿no? Y además como si fuera también un Claro, crimen, ¿no? Como si fuera un crimen. Un crimen, que no lo sería, pero soy dueña de una mina entera. Claro. Y no lo sabía.
¿Me puede avisar cuál es? Le decía, por favor. Ya, muy agradecida. No se demore, le pongo, la calle está dura. A los que me están escribiendo, contarles que, miren, la verdad que no nos ha avisado todavía dónde queda la mina. Muy bien, pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 38 minutos, usted está en la sintonía de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, las emisoras dominicas del Perú. Rosa María. Bueno, estoy leyendo acá la lista de ejemplos que se basan básicamente en Twitter. Y claro, es una lista casi de gente que tengo bloqueada. Así que yo nunca he visto esto, gracias a Dios. Pero sí, la verdad es es interesante ya cuando uno lo lee así con paciencia y con calma. Y efectivamente el insulto, sobre todo el poner etiqueta al otro, ¿no? Sí, O sea, sí. y caviar es una etiqueta y facho es una etiqueta. Y DBA es otra. ¿Qué? Y DBA es otra. DBA es otra, neoliberal es otra. Así es. Porque no pretenden explicar algo, sino denigrar. Así ¿no? es. O sea, si a mí me dicen liberal, yo sí creo que soy más liberal que conservadora en muchos temas. Claro. Entonces, eso sí pretende explicar una Exactamente, política, ¿no? Una exactamente. manera de ver el mundo. Así es. Si a ti te dicen socialdemócrata o socialcristiano, que no es necesariamente lo mismo, pero en fin, Claro. pretende explicar algo. Claro. Pero si a ti te dicen rojete, caviar O proterruco. o di pro, terruco, porque ahora ya el claramente, pro ya claro. se lo comieron. Sí. ¿eh? Yo cuando escribí eso todavía se decía pro terruco. Después ya el terruco se ha generalizado en las últimas semanas, ¿no? Claro, entonces, Últimos meses. bueno, como Kenji Fujimori dice que a él lo terruquean. Entonces, claro. ya, si terruquean al hijo de Alberto Fujimori, ya pues ya, o sea, ya quién no es terruco, pues todo el Perú es Claro. terruco, ¿no? Entonces, obviamente a mí me dicen, siempre me han dicho, por ejemplo, que tú eres caviar de izquierda. Hay una confusión en los términos, pero no voy a explicar ideologías políticas porque me paso horas pues tratando de explicar lo que es un liberal en los Estados Unidos, lo que es un liberal en Latinoamérica, las diferencias de enfoque y por qué yo no podría ser de izquierda porque nunca lo he sido. O sea, Claro. en materia económica, mis ideas son muy liberales para ser de la izquierda tradicional estatista latinoamericana. Entonces, eso puede ser una conversación, Claro, ¿no? Pero claro. no, caviaraza, Claro. ¿no? Ya te vi, caviar. ¡Ah! Cristiano, esos son caviares. Claro. Cristiano. O sea, Esos son caviares, sí, pues. de Y en realidad frente. la cosa efectivamente y va en todos sentidos, como digo, ¿no? O sea, hay un tuit por ahí donde dicen, pues la DBA siempre dice estupideces. Entonces ya claro, con eso, y el otro lado dicen los caviares, los terrucos, en fin. La O sea, DBA tiene patente, ¿ah? Porque de- fue inventada por dos personas que quiero mucho, Augusto Álvarez y Juan Carlos Tafur, pero uno puso la derecha bruta lloraba y el otro la abrevió, la DBA. sí. Pero Si se yo refiere- lo menciono a Juan Carlos, Claro, menciono a lo que Juan pasa es que Carlos se como refiere a gente muy conservadora, pero que al mismo tiempo es muy prepotente en su conservadurismo. Es decir, Claro. yo tengo esta idea, con lo que tú dices, y no te quiero escuchar. Ujú. Tú tienes que obedecer. Claro, ¿No? Entonces, oye, perdón, pero yo no estoy de acuerdo con... No, acá se obedece. claro. Entonces, la prepotencia en la imposición de una idea terminó acuñando ese Claro. término. La pregunta es hasta qué punto la utilización de de esas expresiones Colabora. colaboran, ¿no? Porque efectivamente, por más que uno pueda, digamos, pensar efectivamente tal persona, la puedo catalogar así, yo también, a veces me viene a la mente unos términos para hablar de tal persona en las redes, pero me contengo. Claro. ¿Por qué no? Porque yo sé que no estoy ayudando y porque yo sé que no lleva nada y entonces, claro, a veces es otro tema también. Tenemos tanta furia que queremos decir un montón de cosas, ¿no? Y entonces nos sale, pero entonces yo creo que ahí justamente está la autodisciplina, porque finalmente creo yo, ser ciudadano es una disciplina, ¿no? Y un poco lo que digo también en el libro, ¿no? Cuando estás en una asamblea, cuando estás, digamos, en una reunión y la gente comienza a decirse barbaridades, normalmente hay una presidente de sesión que dice, oye, por favor, Paremos. cálmense. Pero en las redes, ¿quién lo hace? Nadie. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros mismos. Yo creo que es un tema ya justamente de autocontrol, porque finalmente depende de nosotros de manera individual. Entonces, yo trato, efectivamente, espero que no se me haya escapado, si alguien me lo dice, que se me ha escapado un insulto, no lo creo, ¿no? Pero sí, pues,
uno tiene digamos, en la boca o en los dedos, quiere decir barbaridades de una persona, pero no puedes, aguanta. A veces me ha pasado que alguien se ha sentido muy insultado, pero muy insultado, ¿ah? Expresiones xenofóbicas, pero de las malas, y me ha escrito y me ha dicho, lo voy a denunciar por difamación. ¿Ya? Entonces yo le he dicho, yo te voy a dar un consejito. Mañana lo discutimos. Claro. No pienses en el tema hasta mañana. Claro. Y al día, bloquéalo nomás. No tienes por qué tratar con una persona que te denigra, pero mañana lo discutimos. Y al día siguiente me escribe, ¿cuánta razón tienes? No tengo ningún interés en tener un pleito judicial con una persona que me denigra. ¿Para qué? Claro. Listo, ya, nos calmamos todos. Sí, pues. Entonces, como tú dices, tómese unos minutos, es como tómate un día. Claro. ¿No? Hay otros casos en que sí lo tienes que hacer. No ha sido mi caso, felizmente, porque si no dejas la sensación de que lo que ha dicho es verdad. Claro. O sea, yo le aconsejé, lo digo públicamente a Augusto Álvarez, que sí denuncie a Galarreta y sí denuncie a Letona, que son los que han afirmado lo mismo, porque da la sensación, si no, de que efectivamente lo que han dicho es cierto, a pesar de que no haya juicio. Claro. Entonces, por lo menos para que quede constancia de que él no va a permitir que le digan una cosa que es falsa y que afecta profundamente su honor. Entonces, porque esa es otra cosa que a veces no se entiende. Las personas tienen honor. Lógico. Y dignidad. Claro. Entonces, hay expresiones que están absolutamente prohibidas por la ley, pero por la ley, que son las discriminatorias. Claro. Yo no le puedo decir a alguien negro, judío, en forma de... O sea, claro, más acompañándole en un insulto, de ¿no? un insulto, no los voy a decir acá, ¿no? Entonces, eso es 4 años de condena. Está en el Código Penal, para empezar. 2, yo no puedo imputarle a una persona una conducta que es falsa. Así es. Eso es difamación. Claro. Entonces, tal vez, como yo tengo formación de abogado, creo que tú también tienes formación de abogado. También, efectivamente. Nos cuidamos mucho porque sí conocemos la naturaleza del delito. Pero normalmente, por lo menos yo los que veo, los que más difaman, digamos, son personas que no tienen formación de abogado. Y te dicen cosas como, pero si yo no te he insultado. Claro. Entonces, y me pasa con gente joven. Ahora, también es un problema el lenguaje. También. Hay palabras que para personas que yo tengo 55 años son Estamos absolutamente groseras. Claro. ¿Ya? Y para un chico de 18 años son normales. Claro. Entonces sí, hay un problema cultural. Sí. Hay un tema de justamente hablar, claro, de los jóvenes. Yo creo que es algo que yo enseño en la universidad y a veces me encuentro con chicos que me aseguran cosas y les digo, pero ¿qué cosa te basas? No, pues yo estoy seguro. Ah, estás seguro. O sea, que lo afirmas así. Entonces, yo creo que me parece que a nivel de los colegios ya debería enseñarse a modo de formación cívica, educación cívica, cómo poder conversar o debatir con otra persona de manera pues civilizada. Yo creo que eso me parece muy importante porque desde el colegio ya estás formando ciudadanos. Y construir una opinión y poder retractarte. Es decir, y es muy admitir, importante, ¿sabes qué? hasta donde ya sabíamos a esta hora, así es. teníamos esta impresión. Es un error. Necesitamos humildad, y además poder decir, bueno, efectivamente, yo no lo sé. ¿Cuál es el problema de decir no lo sé? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Hasta donde tengo entendido. Hasta donde tengo, claro, o sea, sé esto, a partir de ahí yo puedo inferir, puedo hacer una conjetura, pero no lo puedo asegurar. Pero ok, dilo, pero ¿sabes qué? Me he enterado de esto y de esto, o lo he leído de una persona, de una fuente seria, porque a veces uno también puede leer cualquier cosa, ¿no? De una fuente seria. Más allá de eso, no sé, yo puedo inferir a partir de ahí, ¿no? Puedo deducir que ha pasado esto, pero no lo puedo asegurar. Claro. Ahora, qué difícil cuando tratas de explicar la ley contra una, digamos, a una sensación popular. ¿Cierto? Sí, claro. Eso es más complicado todavía, sí. Porque o sea, eso implica una abstracción. Explicar una ley y su aplicación implica una abstracción. Y la gente es más concreta. Entonces, sí. castigo, cárcel, reja y sangre. Entonces tú dices, mira, no se aplica la norma, porque en realidad, por ejemplo, el caso de la prisión preventiva, no se puede aplicar en estos términos. Hoy la Suprema ha sacado, además está en el Comercio en primera plana, una nueva interpretación de cuándo procede la prisión preventiva. Entonces, trata de explicar esto y tú eres la abogada de Nadine, ¿no? Claro. Ay, Diosito, paciencia.
No, papito, te estoy tratando de hacer más culto, pero parece que no tienes mucho interés. Lo que pasa es que empecemos de nuevo. Claro, lo que pasa es que además esa reacción se da más en función de tus simpatías políticas, simpatías o antipatías. Tu indignación también, la indignación es selectiva, te indignas más con unos y menos con otros. Entonces puedes entender más, ¿no? Que respecto a una situación de alguien que con el que simpatiza. Representación popular, si no estamos obteniendo una representación taimada, pues, ¿no? Apocada, porque si no hace lo que te dice la mayoría del Congreso, te mandan a la cárcel. ¿Eso no es una cloaca? Y es el más matón de todos, el señor Galarreta, sí, pues, porque es capaz de difamar. Es capaz de difamar sin ninguna conciencia, según él, porque él dice que no entiende por qué han ofendido. De repente, bueno, cuando una persona no tiene conciencia de los actos que ha cometido, o tiene una grave alteración de la conciencia, es inimputable. De repente, pues, esa situación, dice que no entiende. No sé por qué se han sentido ofendidos. Ha dicho que ha recibido dinero, una coima de una empresa que está siendo juzgada en el Perú y en el mundo entero por entregar coimas. Eso lo ha dicho delante de todo el Perú. Entonces no molesta, que no entiende qué le está pasando, ¿no? En fin. Malas relaciones Iglesia-Estado, señor Galarreta. Malas relaciones prensa y Estado, señor Galarreta, no llevan a buen término. Ningún político le ha ido bien peleándose en la misma semana con la Iglesia y con la prensa, que yo recuerde. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 22 minutos. Señoras y señores, continuamos en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y Radio nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y de Huánuco a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú y el mundo. Bueno, tenemos una sorpresa para nuestros oyentes que tiene que ver un poco con lo que hemos estado conversando en la introducción de este programa. Está conmigo, ustedes lo conocen porque habla siempre por teléfono con nosotros de temas internacionales, pero ahora está para hablar de un tema nacional, Francisco Belaúnde Matosén. Este libro se llama, en realidad un manual, se llama Más allá de fachos y caviares. Y me ha gustado mucho porque el título es provocativo, ¿no? Es decir, y hay un ring de box, por si acaso, ¿no? Y la bajada dice, manual para un debate político que construya, no que nos destruya. Y es muy amable el libro con el lector, porque además tiene una serie de ejemplos muy de argumentación, muy interesantes, ¿no es cierto? Entonces, en distintos, digamos, categorías. Entonces tenemos la categoría difamación, es una categoría, ¿no es cierto?, con varios tweets y algunos textos de artículos también. Difamación es una categoría larga, ¿no? Sí. Conjetura expuesta como una realidad comprobada, esa es la típica. Algo que no lo sabemos, pero lo exponemos como realidad absolutamente comprobada. Y en eso pecamos todos. 3, insulto. Ya ni siquiera difamación, insulto. O sea, no, porque hay una cosa, es una información agraviante, ¿no es cierto? Y otra es una información meramente agresiva, si se quiere, ¿no? Comparación infamante, también, infame, ¿no? Y desde ahí hay ya el texto, digamos, del manual, dice, ya, bueno, ¿cómo podemos salir de esto, no? ¿Cómo podemos levantar un poquito, ¿no? Entonces hay una especie de medidas como los 10 mandamientos, ¿no? No difamemos, no insultemos ni etiquetemos, no sacralicemos nuestra opinión que nos agrada, ¿no? Démonos unos instantes para compartir un post o un tweet. Sí. O sea, cuente hasta 10, ¿no? Cuente hasta 10
porque a veces, informémonos, número uno, ¿no? Eso, y si no te informas, bien complicado, ¿no? Y evitemos estar en la casa de likes, ¿no? Entonces, claro, mientras cosas más horribles pongas, más likes vas a tener, porque como en toda comunidad, en las redes sociales, los grupos marginales también existen, que les gustan contenidos marginales. Claro. Pero ese grupo marginal puede ser 5.000 personas. Totalmente. Entonces, tengo 5.000 likes, ¿no? Y estás hablando con los 5.000 más radicales del insulto y la infamia, ¿no? Muy bien. Francisco Beraúnde, nos conocemos hace muchos años, más como sabe parte del público, somos primos. O sea que somos primos. ¿Cómo se te ocurrió escribir esto? Mira, el tema es el siguiente. Bueno, recordarás que hace unos meses, hace un año, escribí un artículo. Un artículo más corto, sí. Era un artículo, ¿no? Ah. Donde decía algunas cosas sobre esto. Y conversando con Sebastián Grunberger, que es el director de la Fundación Adenauer aquí en el Perú, nos decíamos, pero ¿qué podemos hacer? Esto es atroz, el clima político en el Perú, cómo la gente se pelea en las redes, es horrible. Y ahí surgió la idea, ¿no? Dije, mira, lo que se puede hacer es un pequeño, no sé, hacer una propuesta. Y me dijo, escríbete un ensayo, me dijo, sobre este tema. Ah, ya, perfecto, esto fue en enero. Y como además la fundación hay que decir, un poco para que el público sepa, la Fundación Konrad Adenauer es una fundación alemana que está relacionada con la democracia cristiana en Alemania, obviamente, y tiene oficinas en todas partes del mundo, en principio para relacionarse con aquellos partidos que tienen relación con el social cristianismo, acá por ejemplo el Partido Popular Cristiano, pero está dando un paso más allá y tiene incluso una escuela de formación política a la que acuden chicos de todos los partidos sin distinción. Yo he estado en una conferencia hace poco para hablar del Papa y del impacto de su venida, y efectivamente es como, digamos, una escuelita de pensamiento social de la Iglesia. Claro. Básicamente eso es lo que hay, y también social cristiano, ¿no? Pero claro. Pero incluso también va más allá, tiene que ver con formación ciudadana, en fin, y entonces ese es un poco y ahora también digamos su preocupación es la democracia en el Perú, no más allá digamos de identidades partidarias, e incluso sacando ahora digamos una especie de secuencia, voces que construyen que esto vendría a ser, digamos, digamos, el primer proyecto, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma nació, y como tenía que ver tanto con lo que yo justamente tengo en la cabeza, me digo, pero ¿cómo es posible? Y yo siempre trato de ser... Todos nos excedemos, todos a veces vamos un poco más allá, pero yo sí trato de... En el debate político, además se presume que en el debate político, por ejemplo, en el hemiciclo, al calor de un debate, la gente diga cosas y diga, no, lo retiro, por lo menos hay esa salida, ¿no? Claro. No es muy elegante, pero ya lo dijiste, pero por lo menos hay el arrepentimiento de, perdón, lo retiro, ¿no? Claro. En cambio, aquí se hace mucho daño, porque son palabras que quedan escritas, ¿no? Así es. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo ya más allá de la difamación, ¿no? Una persona ha tomado un tuit antiguo mío, le ha hecho Photoshop y ha cambiado todas las palabras, ¿no es cierto? Y lo ha publicado como si fuera mío, diciendo una estupidez. Claro. ¿Ya? Y un montón de gente dice, ¿tú has publicado esto? Página, fuerte el paro. Fuerte el paro. O sea, no han habido clases, no han habido comercios, y las carreteras han estado tomadas, lo cual, obviamente, como ustedes comprenderán, no está bien, eso es un delito. Pero las salidas de Arequipa a Uchumayo, a Yura, yo he visto las fotografías clarísimas, las carreteras tomadas. O sea, el paro de 24 horas fue, desde el punto de vista de la organización del paro, exitoso, en el sentido que Arequipa paró. Y paró toda. O sea, no era que había grupos que no querían parar, no, paró. Y pararon los colegios, sobre todo, que eso es fuerte también para un día de escuela, ¿no? Entonces, la verdad es que hay situaciones en las cuales creo yo ni el gobierno ni el Congreso está en sintonía con lo que le está pidiendo la población. Entonces, anoche en Lima, el temario, digamos, de la marcha tenía dos ejes, ¿no? Uno, una renovación parlamentaria. Estas personas pedían que se vaya al Congreso y que se convoque una asamblea constituyente. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con esa posibilidad, porque creo que es muy compleja y que la Constitución tiene sus propios mecanismos de reforma. Pero sí creo que hay un malestar.
Y en lo del selectivo al consumo, lo que veo es que el presidente dice que no va a haber ningún retroceso y después dice que va a haber algún retroceso. Lo que es lamentable es no tener contundencia en la política pública. O sea, si vas a aplicar una política pública que sabes que va a tener un costo en tu popularidad, pero estás convencido que es lo mejor para tu país, tienes que salir a defenderla con todo. Pero si le dices a la gente, bueno, no estamos muy seguros de que estemos haciendo el bien, dime tú, yo también salgo a marchar, porque yo quiero que mi autoridad esté bastante segura de que está haciendo el bien, si me está grabando con una situación impositiva más alta, ¿no? Si no les gusta, podemos conversar, ha dicho el presidente. Todo es diálogo. Entonces, no estás seguro de tu política. Más bien, tú convénceme a mí de que necesitas esta política por las razones que fueran, sean recaudatorias o razones de salud pública, pero convénceme. Ya, eso se llama hacer trabajo político. Un buen trabajo político, es decir, la política como al servicio del bien común. Estoy tan convencido que esta política es una política al servicio del bien común que aun cuando no me la comprendan o no la entiendan, etcétera, se la voy a explicar a la población. Y la vamos a aplicar. Y voy a bajar 10 puntos en mi popularidad y los recobraré después cuando la gente se dé cuenta lo bueno que es esto para todos, con las incomodidades que hay al principio. Pero si no eres capaz de hacer eso y le dices a la gente, sí, te voy a cobrar más impuestos, pero si no te gustan, bueno, de repente pues te lo reduzco, ¿no? Podemos conversar. Entonces, no me estás grabando por el bien común, ¿por qué me estás grabando? Complicada la situación del presidente Vizcarra, repito, todos se han trepado ayer a la ola de Paolo Guerrero, entiendo que estén contentos, pero hay otros problemas en el país también. Así es, y gravísimos. Y gravísimos, los partidos se van a jugar, los vamos a ver, todo el mundo va a estar contento, ya. Pero mientras no haya partido, nos podemos concentrar en otras cosas también. La próxima semana para el Congreso va a ser clave porque Yori Lescano sigue evaluando la posibilidad de presentar la moción de censura contra Luis Galarreta él solo. Obviamente está conversando con otros parlamentarios, pero simplemente recoger el sentir popular y por la forma autoritaria en la que se ha gestionado el Congreso, por las amenazas a la libertad de expresión, que yo creo que han sido sistemáticas ya, por la frivolidad en el gasto, por las contrataciones irregulares o excesivas, tiene fundamento más que suficiente para decir que no se está administrando correctamente bien el Congreso y que por lo tanto su presidente puede ser censurado. ¿No es cierto? Y no puede ser que el señor Galarreta empezara con unas declaraciones tan absurdas, ¿no? Como las siguientes. Y les leo lo que dice Canal N. Luis Galarreta, presidente del Legislativo, afirmó que ya dio la vuelta a la página. Nadie le ha pedido que dé ninguna vuelta a la página respecto a sus propias declaraciones. O sea, yo ya me he perdonado a mí mismo. Estoy agotado, ¿no? Nadie le ha pedido eso. Respecto a sus declaraciones en las que califica de mermeleros a algunos medios de comunicación. Además reiteró que no cometió un error en estas expresiones y dijo no saber porque algunos periodistas se han sentido ofendidos. O sea, si ya no tiene esa capacidad de comprensión, ya eso es un problema grave, porque yo entiendo que si alguien te agravia, por lo menos teniendo la intención de agraviar, está claro que te ha agraviado y él lo sabe, y bueno, su agravio por lo menos cumple el propósito, ¿no es cierto?, que él se había propuesto, agraviarte. Pero él dice que no entiende por qué se han sentido ofendidos. Y bien, nos hemos sentido ofendidos, vamos a recordar al señor Galarreta, porque el señor Galarreta ha dicho que Augusto Álvarez Rodríguez ha recibido dinero de Odebrecht. Y eso es difamación. Y él lo sabe, él sabe que es mentira. Sabe perfectamente que es mentira. Porque si fuera verdad, jamás debió haber asistido a una sola entrevista con Augusto Álvarez Rodríguez cuando trabajaba en Canal 2 en plena campaña. Ni después, ni posteriormente. Yo no me sentaría con un periodista que yo sé que ha cometido un delito, porque le ha imputado un delito, recibir un dinero ilícito. Y si el señor Galarreta cree que eso es un delito, tiene que denunciarlo. Si no, es omisión de denuncias del presidente del Congreso. ¿Se dan cuenta? Entonces no es una cuestión de ofender, es una cuestión de cometer delitos, son hechos delictivos. ¿Y qué más ha dicho? Yo he dado vuelta a la página. Sé que varios no la darán, pero varios están dolidos. Porque por lo que he comentado, a raíz de un columnista. Pero a ver, si el columnista te dice cloaca, te dice Keiko escogió el más matón de todos, bueno, yo creo que está haciendo una descripción.
Es absolutamente descriptivo. Y cuando le digo un velero, se araña a todo el mundo. Es muy diferente decirte que el Congreso de la República tiene 3 personas con sentencia consentida y ejecutoriada por delito contra la administración pública, 3 que como tienen inmunidad de arresto, no les levantan la inmunidad para ser arrestados. Díganme ustedes si eso no es un problema mayúsculo, que en un Congreso de la República hayan 3 personas sentenciadas, con sentencias de 5, 6, 7 años por cumplir. Entonces la policía solamente tendría que llevarlos. Solamente llevarlos, nada más, que están requisitoriados, con requisitoria. Y el Congreso no les levanta la inmunidad de arresto y los entrega. La Corte Superior de Cusco ya no sabe cómo pedírselo al Congreso de la República. ¿Y qué hacen ellos? Nada. ¿Eso no es una cloaca? Eso no se tapa entre delincuentes. Estás tapando delincuentes. No porque yo le diga delincuentes, sino porque se lo dice su respectiva Corte Superior en cada una de sus jurisdicciones. 3. Estos no son casos que se están investigando, ni que tengan problemas con la hoja de vida, donde hayan manifiestamente mentido, que también los hay. No, tenemos 3 personas que objetivamente tienen una sentencia. Vinicio Ríos en el Cusco, Óscar Marcolell en Tacna y uno más. ¿Ya? Sentencias. Peculado. Entonces, esas personas no pueden estar en el Congreso de la República, tienen que cumplir sus condenas. ¿Por qué todos los demás peruanos tienen que cumplir sus condenas y esas personas no? ¿Qué hace el Congreso de la República? Los protege. ¿Por qué? Porque necesita sus votos, y además necesita sus votos en una condición de extorsión. Es decir, si tú no votas como yo te digo, te mando a la cárcel. Así es. La inseguridad absoluta. Entonces no estamos obteniendo una